Estamos presentando uno de los libros del año, creo yo, un trabajo de años, 5 años estuvo Sole trabajando en Mala Leche, un nuevo libro, que ya es, aparte de ser un súper trabajo, es un éxito de ventas, está primero en todos los rankings, me parece que es tema de agenda hoy inevitable. Y bueno, la acompañan para presentar el libro Cristian Alarcón, aquí a mi derecha, periodista, escritor, cronista, director de uno de los mejores medios digitales de la región, que es la revista Alquibia, y más a mi derecha, Fernando Soledad, Ignacio Boido, director editorial de Penguin Random House, y todo esto también. Así que bueno, los dejo con ellos y gracias por venir. Hola, gracias por venir. Estoy muy emocionada, muy contenta. Estoy con Dominica también, a la que nadie presentó, pero está. Bueno, Juan es mi pareja, además de todas las cosas, y elegí pedirles que me acompañaran y ellos aceptaron. Bueno, Juan obviamente acompañó todo este proceso, estamos juntos hace 12 años y acompañó el proceso también de Malcomidos. Y también nosotros nos conocimos, él siendo mi editor, entonces tenemos una relación muy cercana de trabajo también, y es la persona que lee todas las cosas que yo hago antes que nadie y que está ahí trabajando todos los días con todas las cosas, que siguió el proceso de este libro desde que era un bodoque, así lo bautizó, hasta ahora. Le lo ido transformarse un montón, y además también es un libro que es muy parte de nuestra vida, ¿no? Porque es algo, la alimentación entra en terreno de lo íntimo todo el tiempo, entonces es parte de nosotros. Y Cristian es muy amigo, es para mí es el periodista más que yo más admiro de este país, ¿sabes? Y también es una persona que se deja transformar por los libros de una manera que yo no vi nunca. Y también es mamá y papá. y mi libro habla de un recorrido que empieza siendo yo mamá y papá, y tenemos un hijo de la misma edad, tiene un hijo también adolescente, y me parecía interesante también, bueno, exponerlo un poco al material y ver qué pasaba con eso. Fue un poco una lectura obligada, lo obligué a una lectura, lo obligué al viaje de este libro, y bueno, veremos qué ocurre en esto, así que los dejo un poco con ellos. Gracias. Bueno, ahora, gracias. Gracias, Sole, por invitarme. Bueno, voy a tratar de ser breve porque vinieron a escucharla más a Sole y a Cristian que a mí. Cuando Sole me propuso presentar el libro, la verdad es que me dio un poco, primero, de pudor, y segundo, me dio la impresión de que había una posibilidad grande de que hiciéramos un papelón, ¿no? Porque es muy difícil mantener el límite de lo privado, de lo que podemos contar, convertirlo en un show de pareja medio Mónica y César era un peligro. Entonces, en lugar de decirle que no, le dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo qué esperás de esto? Y me dijo, bueno, vos conocés la cocina del libro, el libro por dentro. Entonces, me pareció como una respuesta formulaica a una pregunta tonta. Pero entonces, bueno, dije, bueno, listo, no tengo escapatoria, lo voy a tener que hacer. Me puse a pensar que efectivamente conocer el libro por dentro, conocer la cocina del libro, era algo muy cierto y mucho más sincero y profundo en nuestras vidas de lo que parecía, ¿no? Porque yo la verdad que la conozco a Sole desde antes de Malcomidos, y la verdad es que vi la transformación que hubo en ella y en nuestras vidas a medida que ella desarrollaba la investigación de Malcomidos. Una tentación del papelón es contar muchísimas intimidades. No sé si está Benja por ahí, si llegó, o si como buen adolescente. Ahí está, muy bien. Les puedo asegurar que lo mejor que podría pasar es que Benja y yo contáramos los infinitos
vaivenes de la cocina familiar donde un adolescente es sometido a una hamburguesa de mijo, por ejemplo. Pero bueno, vamos a tratar de no hacer el show de los Osborne o de algo por el estilo. Y sí, decir otra cosa, que es, además de que pasamos por todo, una cosa que a mí, más allá de la transformación personal o familiar que pasaba en la cocina de casa, lo que me empezó a pasar es que me pareció muy impresionante la transformación en otras personas que yo veía y que entraban en contacto con nuestra vida cotidiana, ¿no? Quiero decir, a mí me pareció que, por un lado, el libro de Sole explicaba algo de la época y que eso permitía ver, y estoy hablando de Mal Comidos, ¿no? ¿Por qué Mal Comidos se convirtió en un libro de época? A mí me parece que para mí Mal Comidos fue uno de los, no solo grandes libros de investigación periodística de la era kirchnerista, no porque fuera ni pro-kirchnerista ni anti-kirchnerista, sino porque discutía el presente, mientras en la era kirchnerista sucedió una cosa bastante peculiar, que era se discutía mucho el pasado casi como espejo para discutir el presente. Y esto entraba directamente en un problema del siglo XXI que el país estaba teniendo, y además explica una cosa, un fenómeno que se dio, que era no solo que había más pobres, sino que la ciudad se llenaba de gente muy pobre que venía del interior, las villas crecían en su población cada vez más, y las explicaciones caían en la grieta. Y a mí me parecía que Mal Comidos, de una manera muy sencilla pero muy inteligente, explicaba qué había pasado, que básicamente hay un sistema productivo en el campo que expulsaba a la gente del interior y lo arreaba inevitablemente hacia los cordones urbanos en condiciones de vida tremendamente precarias, a donde llegaban sin ningún tipo de capacitación, ninguna posibilidad de inserción laboral real, y en el mejor de los casos aspiraban a pasar de la pobreza a la miseria. Tampoco es que en el campo eran estancieros, pero bueno, por lo menos vivían en su lotecito de tierra, con sus gallinas, sus huevos, sus patos, no patos no, pero bueno, sus animalitos, y entraban en una miseria donde se discutía si había que darles un plan trabajar producto de la soja o no. Entonces me parecía que ese espiral expulsivo y la transformación que eso hacía en la comida, el libro conseguía capturar la época y además ponía en cuestión la conciencia que la gente tenía sobre lo que comía, ¿no? Entonces la gente se preguntaba qué estaba comiendo, y lo que estaba comiendo, la manera en que se transformaba el alimento que estaba comiendo, era un espejo de la transformación que había en un país agropecuario históricamente. Y entonces, la verdad es que cuando empezamos a ir al mercado, y la señora que estaba comprando zapallitos le decía: ay, vos sos Sole Marruti, ay, yo leí tu libro, no compro más en no sé dónde. Y en un momento era medio raro, ¿viste? Porque digo, cuando yo te conocí, ni yo te conocía. Y ahora de repente te conocen en la verdulería, te conocen en los restaurantes, y ahí me di cuenta que el libro había trascendido el circuito de la investigación periodística, de las notas que tenía. Veía gente que a 2 años de salir el libro lo seguían leyendo, lo veías en el subte. Entonces cuando después Sole me dijo que lo quería presentar con Cristian, realmente a mí me puso un poco más nervioso, pero un poco Sole lo dijo recién. Cristian, además de ser súper querido, ya es como parte de la familia en un punto en casa. Literalmente, digo, es esa gente que un domingo a la tarde se queda tirado en el sillón de tu casa y no tenés que hablar de nada y no te molesta su presencia, y si quiere dormir le das un pijama. Me parece que cobraba sentido porque lo que Sole me estaba diciendo de la cocina era que había un proceso de transformación en este libro, y me parece que Cristian, yo creo que es de todas las personas que yo conozco que escribieron libros en la Argentina, es la persona cuya vida más se transformó por la escritura de un libro. No les voy a contar la vida de Cristian ni nada, pero es una cosa tremendamente conmovedora, poderosa. Bueno, la mía también con mala leche, pero estoy hablando mucho. Bueno, ya terminó. Entonces, cuando me planteó presentar Mala Leche, me pareció que era presentarlo en familia, con papás, con mamás, y
para ser un poco breve, ¿no? Así como Malcomidos me parece que era un libro que explicaba esa transición de la ciudad, del campo a los corredores urbanos, el sistema productivo, Mala Leche tiene una imagen que yo entendí por qué Mala Leche podía volver a hablar de la época en las ciudades, que es los sábados y los domingos a la mañana, para que Sole duerma un poco más, yo me voy a caminar con Dominica por el parque, y a veces viene sola, a veces no, pero un día caminando los tres por el parque, Benja por supuesto es imposible que venga, vimos unos chicos jugando al fútbol y empezamos a ver los equipitos de fútbol jugando el domingo o el sábado en el parque. Y la verdad es que la mayoría de los chicos que juegan al fútbol en los equipos son gorditos. Y eso es una cosa que no era así cuando éramos chicos. Digamos, el gordito al arco, había uno que era gordito. Hoy la mitad, no voy a dar un porcentaje porque seguramente después aparece alguien en Twitter que dice que no conté bien y que no son el 45 y son el 37. Pero digamos, la mayoría o buena parte de los chicos que hay en los equipitos de fútbol son gordos. Y me parece que una vez más el libro Mala Leche se centra en lo que comemos para explicar con una imagen muy sencilla un problema muy complejo, muy del siglo XXI, donde lo que sucede es invisible pero nos atraviesa. Y me parece que es un problema que el libro, no voy a enumerar todo lo que tiene, pero sabe hacerlo muy bien desde una góndola del supermercado hasta lo que pasa en América Latina, donde todas las grandes corporaciones de los alimentos están haciendo sus experimentos en busca de nuevos mercados. América Latina es considerado por las corporaciones el continente del futuro, básicamente porque es un continente joven, con una población en crecimiento y bastante civilizado en comparación a lo que pasa en otros continentes. Y el recorrido que hace el libro por América Latina es muy impresionante porque muestra un trabajo perfectamente sincronizado de lo que está pasando con la alimentación en todos nuestros países. Ahora le voy a dejar a Cristian hablar un poco, pero lo que quiero decir es que me parece que hay algo, no solo en lo que dice Sole, sino en la manera en que lo dice, porque no es la única en decirlo. Digamos, el libro tiene 21 páginas de notas bibliográficas. O sea, hay mucha gente que dice esto, muchos son estudios científicos, muchos no, son todos estudios científicos o científicos, y ella encuentra una manera de decirlo donde 100.000, 150.000, 200.000 personas lo pueden digerir y lo pueden procesar y hacer parte de sus vidas. Y en ese sentido, creo que hay dos enemigos muy poderosos que generan los libros de Sole, más allá de lo que circula por las redes y por las embestidas que pueda haber, que yo creo que son básicamente el miedo y los negocios. El miedo en términos absolutamente personales. Yo a veces soy vocero amateur de una cantidad de preguntas que me llegan, porque como no está Sole me dicen, ¿pero puedo comer postrecito light? Y yo me encuentro explicando cosas que digo, bueno, qué sé yo, mirá, me parece que... Pero me doy cuenta que muchas veces la reacción ante lo que plantea Sole es miedo a transformar sus vidas, el esfuerzo, a que le va a ser más caro comer mejor, a que le va a ser más difícil, a que llega cansado a la noche, a que el supermercado le soluciona todo. Y los negocios, bueno, los negocios son los negocios, ¿no? Yo le digo, sacás un libro que se llama El supermercado como emboscada, no pretenda que se refute a una fiesta. Pero me parece que consigue generar polémicas y respaldos que lo ponen en el centro de una discusión muy válida, y la verdad es que me parece a mí que son tipos de libros que de alguna manera abren lo que puede ser la investigación periodística en el siglo XXI y la necesidad que tienen las sociedades de que haya voces que rastreen la información sobre lo que nos resulta invisible y están modificando nuestras vidas. En ese sentido, yo por el trabajo que bien dijo Mariano que hago, publico muchísimos libros de investigación periodística por año. Y la verdad que si hay algo que es frustrante es que muchos libros que contienen muchas verdades no tienen efecto sobre la realidad real. Es decir, la justicia no opera sobre lo que publicamos, los corruptos no van presos, los asesinos no funcionan. Parecieran a veces no, la sociedad está impermeabilizada a los contenidos de los libros. Entonces ver que la señora en la verdulería compra zapallitos en otro lado, o alguien decidió dejar tal comida y comer distinto,
me da muchísima alegría porque me parece que el poder transformador de un libro en la vida de una persona es lo mejor que le puede pasar a un libro, y muchas veces le pasa a los autores muchos años después de estar muertos, y me parece genial que Sole pueda verlo y potenciarlo en vida. Así que creo que fui breve, aunque tal vez es una percepción mía. Gracias, Juan. Envío tus notas, porque ahí yo salí corriendo de San Cristóbal y me olvidé mi cuaderno. Obsesivo, puedo usar las tuyas. Me siento desnudo, pero voy a tratar de ser mínimamente articulado para comentar Mala Leche, para recibirlo, para aplaudirlo y para que lo empiecen a gozar antes de leerlo, porque me imagino que la mayoría se lo va a comprar ahora, porque suele seguramente algunos podrán firmar el ejemplar. Y siempre una presentación es una introducción, una iniciación en un trabajo. Un libro siempre es una demencia, ¿no? El libro de ficción, porque hay que inventarlo todo, o a veces no tanto, pero sí hay que convertirlo en un texto poderoso. Pero una investigación periodística como la de Soledad Barruti, de 5 años, que proviene de una otra investigación también de la misma dimensión, terminar y acabar, completar, como lo ha hecho en este caso, un libro que desde el comienzo al fin es atrapante por su narrativa, no solamente por la dimensión de su investigación. Está bien que quizás podamos despuntar alguna de los filos que tiene Mala Leche. Y agradezco infinitamente el elogio de Sole. En un país, es muy especial su elogio para mí y lo agradezco muchísimo. Este es un país de grandes periodistas, tenemos una tradición centenaria de grandes periodistas. Desde 1870 en adelante, Argentina, en las páginas de sus periódicos, se hizo el mejor periodismo de América Latina. Ha habido momentos gloriosos de la historia, como la década del 40 y del 50 con el Diario Crítica, como la década del 60 y del 70 con los grandes periodistas que hicieron primero Primera Plana, después La Opinión, y hoy hay de todo en el periodismo, pero sobre todo hay nuevos periodistas. A mí me tiene muy ilusionado la existencia de nuevos periodistas. El último periodista que se inició en Anfibia con un gran artículo este año tiene 20 años, y eso es un gran descubrimiento para nosotros. Y con Sol estamos ante una nueva periodista. Una nueva periodista que sorprende de una manera muy original con su primera obra, y que ahora se termina de instalar en una especie de parnaso periodístico por varios motivos. ¿Dónde está la novedad de Mala Leche? ¿Dónde está la novedad de este tipo de investigación? Básicamente en dos cuestiones. Una, tremendamente clásica. Quizás las condiciones fundamentales de un buen periodista o de una buena periodista sean 4. La curiosidad necesaria para hacernos las preguntas nuevas que necesitamos ante una realidad que en principio parece no decirnos nada nuevo, ¿no? Como el supermercado, tal como la figura del supermercado, el lugar quizás al que con mayor habitualidad vamos cuando ya no vamos a las iglesias, ¿no? Antes, no sé, la gente iría a la iglesia, y ahora vamos al supermercado, bueno, o al shopping, pero el consumo, ¿no? Aquello que está tan naturalizado como la propia alimentación. Ella logra hacer estallar su curiosidad humana, primero, porque está preocupada por la crianza de su hijo, su curiosidad periodística a partir de ello. Lo segundo es la voluntad, ¿no? Hay que tener ganas de ir. La cantidad de veces que Sole fue al supermercado con un anotador haciendo crecer esas letras imposibles de leer que los alimentos tienen en sus envoltorios, en sus packaging. La voluntad de hacer la cantidad de viajes que tuvo que hacer a lo largo de 5 años para visitar los centros de producción y para visitar sobre todo a quienes tienen el conocimiento de cómo se produce la alimentación procesada de los supermercados. La voluntad para cruzar información yo diría, no sé, debe haber más de 200 fuentes en el libro, y estudios, investigaciones, pero que todo el material que existe o que podría existir en los grandes centros de producción de conocimiento, no solo de la Argentina, sino de Europa, de Estados Unidos, Soledad logró cruzarlos, aterrizarlos y convertirlos no en datos fríos, sino de darles, diría yo, la temperatura ideal para que puedan avanzar de capítulo en capítulo sin poder parar. Se necesita también de algo que no todo el mundo tiene para poder hacer buen periodismo, y yo lo llamo, quizás lacanianamente, conciencia de sí mismo. Un buen periodista debe conocerse profundamente, o al menos
eso fue algo bastante difícil, lo saben, es imposible quizás, pero al menos estar en un camino de conocimiento personal profundo y de un trabajo que implica un riesgo, porque es un trabajo siempre riesgoso la subjetividad, introducirse en el uno mismo y permitir que aquello que ocurre afuera, en el caso de los periodistas siempre ocurre todo afuera, hablamos de otros para hablar del mundo, transforme algo adentro. Y la conciencia en sí puede llevar a un otro nivel de conciencia, que es la que este libro permite lo que permite que este libro sea tan empático, y es la conciencia del otro, ¿no? Ese otro. En este caso, ese otro, en principio, fue un niño, Benjamín, que tenía 10 cuando esto comenzó. Es casi tragicómico la relación entre esta madre y este hijo, y los conflictos que suscitó en ese vínculo, en esa relación, esta toma de conciencia que produce la investigación en Soledad, que va transformando la vida cotidiana de toda su familia. Es admirable que Juan haya aceptado, evidentemente mucho amor, el desafío de presentar el libro, porque y ya yo creo que en próximas giras que tendrán que hacer podrán establecer, digamos, un dúo que por supuesto no va a ser César y Mónica, mucho menos Barili y Cristina, ¿no? Tienen mucha más onda mis amigos. Y no se maquillan además tanto, un poquito, pero a nivel Cristina. Entonces somos más rockeros aunque orgánicos. Entonces en esta transformación que produce en un vínculo y en los múltiples vínculos que todos tenemos, cuando pensamos la alimentación a partir de un pensamiento crítico como el que Soledad logra construir con este relato, estamos hablando de un relato, ¿no? O sea, no estamos hablando, no se van a aproximar a un libro de investigación con la formulación hipotética en el comienzo y el desarrollo de las pruebas para llegar a una conclusión. Se van a introducir son 5 o 6 capítulos divididos, sí, por ejes muy importantes, que uno no, además lo maravilloso es esto, uno no se imagina que va a ir, por ejemplo, lo primero que va a descubrir en el libro es cómo existe una señora, una experta en fotografiar comida y en inventar la belleza comestible, ¿no? La posibilidad de que una hamburguesa parezca deliciosa y sana, la posibilidad de que, no sé, cualquier cosa de las que vemos en las pantallas de nuestros celulares o en las publicidades callejeras exista con todo tipo de artilugio. La ficción misma de la comida pasa de eso a enterarse cómo se construyen químicamente los olores que percibimos de la comida que sacamos de los envases que compramos en el supermercado. Entonces empezamos a ver con esta curiosidad, o sea, quiero decir, la transformación es una transformación que, como se trata de la alimentación, va directamente, y por eso es estremecedor el libro, va directamente a nuestra vida cotidiana, transforma lo que más hacemos en la vida, más que tener sexo. O sea, solo respiramos más que comer. Comer es lo segundo. O sea, si no comemos, nos morimos. Y todo periodista se haya comprometido con el tema de la alimentación como se compromete Sole. Y al mismo tiempo, es molesto en dos sentidos. Es molesto para el que lo lee, porque el nivel de autocrítica que te exige la lectura de Mala Leche es tal que si no transformas tus comportamientos después del libro, y hay algo que no está bien en vos. O sea, le va a pasar esto. El libro es tremendamente provocador porque se mete con tu intimidad. ¿Cómo puede ser que alguien desde la afuera venga a decirme que no es un médico, qué es lo que tengo que darle de comer a mi hijo? Porque para colmo, el desarrollo del vínculo con Benjamín es un desarrollo autocrítico donde además Soledad tiene la virtud de reírse de ella misma, lo cual lo hace una amiga divertidísima, digamos, o sea, nos podemos reír de nosotros mismos. Entonces, ella sabe, ¿no? Sabe y se pone en el lugar de ese espantoso no, y ella protege. Entonces, en esa determinación de una madre que le empieza a decir a los hijos que no puede comer lo que más le gusta comer desde que nació, ¿no? Hay un chiste que funciona en el libro, porque uno, bueno, si tiene un hijo adolescente como en el caso mío, yo no sé cómo hacerlo porque yo no tengo tiempo, o sea, tiene 15 años, Pablo, o sea, acabo de cumplir 16, ¿cómo hago para transformar su alimentación a esta altura? Entonces hay una provocación, que es la provocación que van a sentir adentro suyo cuando entiendan y cuando vayan al supermercado la próxima vez después de leer Mala Leche y no puedan comprar la mitad de las cosas que compraban. O sea,
Por lo tanto, digamos, hay una herida narcisista que se produce con el libro, que es decir, yo estaba medio loco, o sea, ¿en qué momento me pasó todo esto? ¿No? Tuvo que venir Soledad Barruti a informarme que me contamino con petróleo cancerígeno hace 47 años, ¿no? Y una segunda provocación, que es la que produce los ataques que he recibido en las últimas semanas, especialmente la de la semana pasada. No voy a hacer mención exacta a ello porque me parece que a los enemigos siempre, pero siempre, excepto que estemos en guerra, conviene ignorarlos. Pero sí me parece que hay que tener conciencia de ellos. Y en este caso existen y son las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones tienen múltiples métodos para poder atacar a quienes los molestan. Y no van a sacar en esas estrategias. Las grandes corporaciones, o sea, lo que podríamos llamar el postcapitalismo, podríamos llamarlo el capitalismo agrotóxico o el postcapitalismo financiero. Hay teorías económicas para definirlo de múltiples maneras, pero este capitalismo que necesitó crear una industria dañina, agresiva y ¿por qué no homicida, en el sentido de que lo que produce es enfermedad alimentando, es un capitalismo de los últimos 30 años. Al que nuestros gobiernos en América Latina le abrieron las puertas y se generaron todas las condiciones para producir esta enorme boca de expendio de contaminación y toxicidad permanente que son los supermercados, y que este libro deja absolutamente claro. Puede suscitar este libro discusiones. Los nutricionistas, incluida la mía, ¿no? Esto lo está transmitiéndose en vivo, porque ahora todos se transmiten en vivo. Los nutricionistas, las nutricionistas, incluida la mía, una espécimen de nazismo, ahora entiendo yo que conservador y retrógrado, porque todo lo que estaba comiendo estaba mal, ¿verdad? Por eso me iba mal en la dieta, por eso no adelgazaba, porque consumía edulcorante y el edulcorante te da diabetes. O sea, consumís edulcorante. La industria, las cosas así, hay todo el día con el libro. O sea, de pronto te enterás que los edulcorantes son una mega industria que produce exactamente el efecto contrario. Hay algo que ella hace que es, como es empática y se divierte haciendo lo que ella, la pasa bomba. O sea, ella se encontró un tema que le permite viajar y pasarla bomba hablando de gente loca, que es tan fanática como ella, porque cuando vos haces este descubrimiento te convertís en un cruzado. No hay manera de sortear, como les pasará, no habrá manera de sortear las contradicciones internas que le produzca aquel snack que tanto les gustaba con sabor a pizza, ¿no? Que también mata, chicos. Sino que bueno, en la elección, o sea, va a producir, yo creo que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Voy a volver a mi, como no tengo las notas me pierdo, a las dos provocaciones, la provocación subjetiva individual, de qué como, que me llevo a la boca, qué le doy de comer a mis hijos, y la provocación hacia las corporaciones, que se sienten atacadas porque el ataque es fuerte. Cuando decía entonces que Soledad es una nueva periodista, o que es un espécimen maravilloso y anfibio de un nuevo periodismo, me refiero a que existen muy pocos periodistas realmente que logren la capacidad de conmover con información. Porque puede haber narrativas más felices en términos de la conmoción, y yo las respeto, y tengo la fortuna de que además muchos de esos narradores o narradoras son mis amigos. Creo que es una investigación con lo distintas que son, a la que emparentaría solo con la investigación que hace sobre sí misma Gabriela Wiener, la gran cronista peruana que vive en España y cuya experiencia de vida es su propia investigación. ¿Por qué? Porque investiga primero su sexualidad y luego sus relaciones vinculares. Hoy tiene una pareja poliamorosa y tiene un hijo con su primer marido, y luego tienen una última hija entre 3, y ese es su último libro, ¿no? Yo defiendo esa investigación porque es una investigación que ahonda profundamente, o sea, que se mete hasta el hueso en esa estructura psíquica, y el campo de investigación es el propio autor. Yo estoy haciendo es esta novedad en el periodismo tiene que ver con que hay pocos periodistas que puedan conjugar la conmoción que produce la información. Es lo que pasa con este libro, o sea, es información que apenas te aterriza, te conmociona, pero te conmociona también porque está escrito bien, porque está bien escrito. Porque el problema de la investigación es que lamentablemente, y esto es así en toda América Latina, es que es un torre, es que es muy aburrido, y que leerlo implica que tenés que tener un interés militante por la lectura, ¿se entiende? O sea, tenés que tener como necesitar saber sobre algo al punto de leerte 300 páginas escritas
mal escritas. Pues este libro está bien escrito, y está bien escrito porque da la clave, logra que empaticemos con ella. Porque nos cuenta algo que es real. En definitiva, su obsesión nace al interior de su hogar, en el interés por alimentar mejor a Benjamín, y se desplaza de esa pequeña escena, ¿no?, de lo personal a lo profundamente político. Que lo personal es político es una frase muy vieja, que ha sido quemada y gastada por la Marea Verde, a la que yo admiro y acompaño, digamos, hace 2 años, que lo personal es político de todo, al punto de que hemos llegado a creer que lo personal que es político puede ser cualquier neurosis. Y déjenme decirles que no cualquier neurosis es política, es una neurosis, ¿no? Pero en este caso lo personal sí es político, porque la alimentación es política. Entonces el último sentido que tiene este libro, revolucionario, es que se mete con aquello que es como una de las últimas fronteras a donde dentro de lo subjetivo lo político no había llegado. En un momento en el de emergencia donde lo subjetivo es político, entonces Mala Leche encuentra un campo fértil, ¿no?, para producir ideas nuevas. Porque no nos da todas las respuestas. Hacia el final del libro van a pasar por la leche, capítulo aparte, ¿no? Lo de la leche es el azúcar, ¿no? Un mundo donde la cocaína, la harina y el azúcar, las 3 drogas blancas que destruyen los cuerpos, ¿no? Y produciendo además placeres distintos. Bueno, los personajes de los ratones, ¿no? Cuando aparecen los ratones, chicos, o sea, es como en un momento además en el que los animales tienen derechos, y bueno, hay toda una corriente de pensamiento filosófico en torno al tema, la presencia de estos animales en los experimentos a los que los someten los laboratorios o los científicos para descubrir a veces cosas que está ahí. Sí, con los ratones, ¿cómo les pueden hacer eso? El ratón gordo que lo hacen engordar hasta que estalla. Hay un experimento que prueba qué les pasa con la cocaína y con el azúcar. Y la cocaína, a ver si me acuerdo bien, tardan 7 días porque no pueden dejar de consumir, entonces consumen con una agujita que les va inyectando, entonces el que consume azúcar muere a los 7, y el que consume cocaína consume hasta los 11. O sea, es peor el azúcar. ¿Se entiende? Permanentemente hay este tipo de revelaciones. Entonces decía, ella es empática, la pasa muy bien, la pasa bomba. ¿Por qué? Porque es simpática, es divina. Entonces va por las empresas que les abren la puerta de lugares a los que no entra nadie. Entonces de pronto vos estás en Garín, en el corazón de un lugar donde una mujer le muere una divina, que además los personajes no tienen idea de que le dañan la salud a media humanidad. O sea, son nuestras cuñadas, nuestros primos, nuestros padres. Son gente, algunos estarán por acá, digamos, ¿no? Gente que le muestra encantadoramente, como leyeron mal comidos, cómo nos está metiendo petróleo infecto por la nariz con los olores de las cositas que comemos. Como la que le muestra cómo hace las fotos, ¿no? Y que además me da una ternura porque ella le da de comer toda comida chatarra a los hijos y dice, no sé por qué los chicos están tan mal, pero se está matando ella que nos vende la comida toda. Así los científicos, el señor de los ratones, la científica que te acompaña al supermercado, dos locas, llevan 3 horas y media al supermercado y ven producto por producto, se empiezan a cebar, re manija las dos, ¿no? Muy manija, pero producto por producto, viendo que, y descubren, bueno, porque prácticamente nada se puede comer. Entonces, en esta conjunción me parece que está la clave del inminente y ya evidente éxito de Mala Leche. Si vendió 150.000 ejemplares el libro anterior, en la Argentina, lo que auguro para Mala Leche es un camino no solo argentino, porque es un libro que además, por meterse con un tema tan universal, será universal. Es un libro que va a ser traducido, es un libro que va a circular por América Latina, es un libro que por suerte va a molestar allá a donde vaya, ¿no? En principio, les advierto, los va a molestar un poco a ustedes, lo cual no está mal, pero debo confesar 2 cosas para cerrar. Una, que sí, ella sabía perfectamente que iba a producir en mí una especial inquietud, porque tengo un hijo casi que de la edad de Benja. Es cierto lo que dice Juan, yo conocí a mi hijo mientras hacía la investigación de mi segundo libro, que fueron 6 años investigando los clanes de narcotraficantes peruanos en la ciudad de Buenos Aires y cómo se disputaban la distribución de cocaína en la ciudad. Pablo tenía 1 año y medio. Y desarrollé un vínculo con él durante esa investigación tan fuerte que no pude evitar, que creció hasta que se convirtió en mi ahijado y finalmente hace 4 años se llama Pablo Alarcón y es mi hijo. Ella ya tenía un hijo cuando entró a esta investigación, yo me hice un hijo mientras investigaba
y hay algo en ese motor que puedo comprender perfectamente, ¿no? Es decir, que más allá del éxito de Soledad Berruti y de Mala Leche, para ella el negocio está hecho, porque todo el negocio que en definitiva hay en este libro es un negocio profundamente afectivo, que ya impactó en su familia y que hoy, por ejemplo, digamos, significa el placer inmenso que tiene esta madre de alimentar como va a alimentar desde el primer minuto a Dominica. En esa afectividad del libro hay un último vislumbre, ¿no? Y es que, claro, la comida básicamente debería ser amor. Todas nuestras escenas de memoria infantil, de memoria juvenil, incluso de la memoria adulta, aquello que producimos en nuestro cotidiano como excusa para reunirnos con nuestras familias, eso que hacemos para juntarnos con los amigos, lo que ocurre en nuestras ceremonias, está vinculada a lo que nos llevamos a la boca, a los sabores que nos van a habitar en el momento de la ceremonia. Entonces, en la lectura de este libro, en el plus de esa herida que produce en el narcisismo del consumidor sin conciencia, en esa herida que produce en el propio sistema atacando a las corporaciones, hay algo muy luminoso, y es que nos hace reflexionar sobre esto otro, ¿no? Que es sobre nuestra vida. Es un libro vital, un libro necesario, ¿no? Y un libro hermoso. Ay, bueno, yo ya no puedo decir nada más, estoy muy emocionada. Es profundamente conmovedor también que se hayan venido tantas personas. Sí, creo que hay algo del amor que me interesa rescatar como mensaje final, ¿no? para cerrar, para que no sea pura cháchara, ¿no? Que creo que de alguna manera está siendo sustituido. A mí me interesó mucho en el momento en el que yo entendí que el corazón del libro tenía que ver con la sustitución, como las corporaciones habían sustituido los alimentos por otra cosa, o sea, los alimentos pasaron a ser producto. Las mujeres pasamos a ser sustituidas por un producto desde el momento en el que la mayoría de las personas de este mundo alimenta a sus hijos. El primer alimento que tienen es un producto, y si no, tenemos que estar lidiando y en una lucha muy, muy horrible, una competencia espantosa por demostrarle a un sistema que está todo el tiempo en contra que hay una naturaleza, que hay cuerpos y que hay vínculos, y que realmente eso no puede ser sustituido, reemplazado y desplazado por más tecnología y por más recursos que haya puestos alrededor de eso. Y menos cuando la verdad es que hay que hablar de capitalismo para hablar de esas cosas, porque cuando esto está inserto en un sistema de negocios, estamos dejando que lo más importante que hacemos después de respirar esté siendo especulado en pos de lo que hacen obviamente todas las empresas en su derecho, que es tratar de ganar más y más y más. Y eso hizo que de alguna manera, cuando te acercás a los vínculos reales de la comida, ¿no? Porque el libro también cuenta y encuentra, en este camino encontré muchas personas que rescatan ese encuentro real con la comida, y que mantienen la cultura y que mantienen la tradición y que mantienen militancias increíbles por continuar en territorios, expresando esos territorios a través de recetas. La comida tiene un poder similar al del lenguaje, en cuanto a que encuentra a las personas y traduce culturalmente territorios distintos, y traduce historias y reproduce vínculos y comunica de una manera muy impresionante qué pasa en una tierra que no pasa en otra. Y vos podés andar por, no sé, México, por ejemplo, y tomás un auto y parás a la hora y comés distinto en otro lugar. Y en esa diferencia, y que eso pueda suceder, que eso tenga lugar en el mundo, hace que la diversidad de personas también tenga lugar en el mundo, hace que las personas puedan expresar sus territorios de una manera increíble, y no que los territorios sean forzados como los cuerpos a expresar las necesidades de un negocio que se basa y se sustenta en la necesidad de homogeneizarlo todo, ¿no? Porque de qué manera, si no, 10 empresas le van a dar de comer a toda la humanidad, haciendo que toda la humanidad coma lo mismo, y haciendo que todas las personas actúen de la misma manera, y que todas las personas dejen de pensar vincularmente alrededor de la comida. Cuando viajamos acá nomás, inclusive todavía en este país sucede, este país está bastante devastado, pero todavía tiene expresiones de territorialidad y de vínculos y de historia a través de sus platos. Y eso
no es algo trivial, porque se piensa como si fuera, bueno, está muy trivializada la comida. Yo creo que porque la comida fue empujada hacia un terreno de la neurosis y de los expertos y de una cosa que desconocemos y que no sabemos realmente, no sabemos qué creer cuando nos enfrentamos a eso. Entonces enfrentamos un montón de información y un montón de locura. Pero reconectarnos con eso, reconectarse con la comida de verdad, es reconectarse con algo que no tiene miedos, por ejemplo. Deja de estar ese miedo presente todo el tiempo, que en esta sociedad está puesta en todo, desde la carencia, que es el miedo que tienen la mayoría de las personas todavía, porque la pobreza hace que la comida no alcance para todos, aunque sea superproducida. Desde su exceso, desde las modas, desde un montón de imposiciones que pone la comida en un lugar no nutricio, ¿no? Que pone la comida en un lugar bastante espurio y que nos termina haciendo daño. Entonces, conectar con eso es reconectar y es invitar también a reconectar con lo más, una de las, tal vez la expresión humanamente más importante, la que nos unió por primera vez. La comida hizo a las sociedades alrededor de las comidas. Se supone que desarrollaron el lenguaje alrededor de esos fuegos y alrededor de esos encuentros. Entonces, así de profundo es un sabor y así de profundo es una receta como para mantener ese vínculo desde siempre. Yo creo que tiene que ver sin duda con ese primer contacto que tenemos con nuestra madre, ese primer vínculo que tenemos que tiene un bebé con su madre. Yo ahora lo veo y me parece increíble como el vínculo alimentario y amoroso están tan conectados. Porque bueno, vengo con esta información, entonces como estoy mirándolo y todo el tiempo atendiéndolo también de esa manera. Cuando eso se desplaza y cuando eso abre un terreno a otra cosa, me gustaría como darle unas palabritas nomás al tema de la leche, porque creo que no es solamente, bueno, qué produce la leche, qué provoca, hay un montón de estudios, hay un montón de polémica alrededor de ese tema, pero yo creo que la mayor grieta, lo más grave que provoca es una deshumanización total de la sociedad. Y en el momento en el que vemos qué es lo que están haciendo con esos sistemas productivos, es como, se entiende perfectamente que eso sucede así, porque con esos animales están haciendo cosas del horror. Esos animales están viviendo como engranajes de una máquina que da leche para una sociedad insaciable a la que le dijeron que si no consume ese alimento, muere hecha con su esqueleto hecho trizas. Se piensa la comida como una idea farmacéutica, como si no hubiera diversidad, porque justamente anulada la diversidad solamente puede aparecer una idea de monocultura y una idea experta que se inserta ahí y propone su receta siempre es una receta básica. Siempre que la industria propone una solución, la solución es bastante básica y bastante rudimentaria y también bastante cruel, bastante perversa y poco saludable en todo sentido. Esta es para mí la polémica que más suscitó el libro, porque el título se llama Mala Leche, porque la gente que criticó mucho el libro leyó literalmente el título, pero está bien que también suceda, porque creo que da un cimbronazo a ese primer alimento, ese alimento que está impregnado de un montón de ideas que no se corresponden con la realidad y que terminan haciéndonos cómplices de un sistema que ninguno querría ser cómplice. Entonces me parece que abre las puertas también el libro a repensarnos desde ese lugar vincular y desde la protección de esos lugares a los que la sociedad, de esos vínculos a los que la sociedad le da masivamente la espalda. Somos una sociedad que le da masivamente la espalda a las mujeres con sus hijos, a los bebés y a lo que ocurre en esos momentos de la vida que son tal vez los más importantes. Dicho lo cual, voy a atender a mi hija que está llorando. ¿Alguna pregunta? ¿Yo puedo comentar algo? Sí, claro. Si no te lo respondo yo, viste que más o menos algo... Más o menos. Yo soy nutricionista y me siento muy identificada con lo que comentaba. A lo que voy es que, al menos desde mi postura, no sé si es tanto una pregunta, sino más como un comentario, como de dar la oportunidad de escuchar. Me parece como que quizás muchas de las críticas que te llegaron son de profesionales muy reconocidos en el ámbito de la salud, pero como vos decís, es como leer el título y no ponerse a leer sobre qué es lo que hay adentro. Me parece buenísimo que alguien se ponga a hablar realmente de alimentación desde otro lugar, porque hablan de intruismo en realidad, pero no coincido en eso. No he terminado el libro todavía, pero me parece muy interesante que
que se hable desde la investigación y quizás no desde el lado del profesional de la salud, porque uno dice el nutricionista te dijo tal cosa, pero a nosotros nos enseñan así. O sea, porque probablemente la industria mueve todo, mueve las facultades, mueve la teoría, digamos, pero uno sale como muy cuadrado y nadie te dijo que el edulcorante es malo, nadie te dio a pensar si la leche era buena o mala. O sea, no hay un lugar para opinar, se hace así y está así. Entonces, quizás por eso está bueno sentarse a leer sobre otra mirada diferente a la clásica. Gracias. Bueno, sí, no solamente quería felicitarte y realmente leí junto con Julio el libro. Vos sabés que compartimos desde lo médico muchos de tus conceptos, casi todos, y te admiro por la valentía de tener que enfrentarte a una industria que te agrede y que como profesional de la salud desde hace 40 años sé que es así, que se transformó esa industria y que hablando de la leche que tomamos no es la leche, sino que es un producto fabricado prácticamente con una fórmula donde le sacan los ingredientes que nos podrían servir y nos ponen otros que no sabemos si nos sirven, entre otros conceptos. Así que solamente quería felicitarte por tu valentía y prepararte para la lucha. Mi pregunta es, ¿con qué desafíos te encontraste a la hora de empezar a plantear la idea de este libro en comparación a cuando iniciaste Malcomidos? Bueno, el primero era conmigo misma y con qué lectura hacer diferente. Yo sentía que un poco con Malcomidos había deconstruido el mundo del campo y esto me parecía más difícil porque me parecía que iba a resultar menos interesante. A mí me parecía súper apasionante, pero si no soy yo sola pensándolo de esa manera, con ese fanatismo. Y era uno de los desafíos más grandes fue ese. El segundo, por supuesto, ingresar a los lugares que quería ingresar. Yo con Malcomidos ingresé a todos los campos, a todas las producciones, vi, no sé, todas las cosas, y con este dije, ay, no voy a poder hacer lo mismo. Y cuando empecé a tratar de buscarlo, a tratar de ingresar a las empresas, a las industrias, al principio me encontré con algo que es fatal para un periodista, que es que te abren las puertas de todos los lugares y que te dan un discurso hermoso donde te dicen, pregunta todo lo que quieras, te mostramos todo lo que quieras y no te están mostrando nada. Hasta que después empecé a entender, tal vez iba una vez, iba 2 veces, volví a hablar, les mandaba mails con preguntas y todo, a decir, no, está todo ahí. Lo que está oculto es lo expuesto, o sea, está todo a simple vista. Y empecé a encontrar en las desgrabaciones, pero fue hasta último momento, donde él cuando lo leía me decía, acá no hay algo más, acá no hay algo más, y buscando y poniendo algo más, decía, hay algo más, y yo iba a buscar y estaba ese algo más. También lo que decía Cristian, en donde las personas no piensan que están haciendo algo malo o algo que está poniendo en riesgo y en jaque de nuestra salud, nuestra cultura, nuestro medio ambiente. Ellos están haciendo un trabajo y las empresas están tan fragmentados. Y otra cosa es que la industria no es una industria, sino una especie de juego de mamushkas, en donde está la industria del sabor, la industria del color, la industria... Cada uno hace su micropartecita, todos tratan de hacer dentro de su micropartecita algo mejor, y con todas las cosas que tienen que ver con cosas que se meten en tu vida y que trabajan en tu vida durante mucho tiempo. De acá que se ven los efectos pasa muchísimo tiempo. Entonces nadie es del todo responsable, algunos hacen algunas preguntas, otros tratan en la fábrica del sabor y de los olores, por ejemplo en IFF, la científica que me recibió estaba trabajando para tratar de trabajar en reducción de azúcar con el olor, por ejemplo, y eso es un trabajo que si uno lo piensa reduccionistamente, decís, bueno, es interesante, está todo el mundo lleno de eso, de soluciones reduccionistas a un problema que es integral y grande, que tiene que ver con las empresas procesan, no cocinan y no nos pueden dar de comer. Entonces ahí adentro, pasando esa barrera, es mucho más fácil entender que el problema es tal y que las soluciones no están ahí adentro. Entonces te pueden mostrar un montón de ideas buenas, pero es muy difícil que salga de ahí. Me llamo Mariana. Primero, felicitarte por los libros, me encanta, me fascina, estoy como muy metida en el tema, me abriste mucho la cabeza, estoy llena de preguntas, de dudas. Más que soy deportista que corro, entonces como que no sé qué comer. Ahora, por ejemplo, dejé la leche, pero como frutas con yogur y el yogur no es yogur, entonces estoy llena de preguntas. Y me llama la atención vos cómo haces, por ejemplo, ahora con la crianza de tu hijo.
no sé, me imagino, el día de mañana te planteas, mamá, quiero como un yogur. ¿Qué le decís? ¿Cómo te manejás? ¿O cómo vos personalmente tratás de encontrar el equilibrio a la hora de ofrecerle comida a tus hijos? ¿Cómo haces eso? O yo me pregunto cómo voy a hacer el día de mañana. Me tenés que firmar los libros, no, me parece que una de la respuesta más interesante la da hoy en día la ciencia, que es, o sea, hay productos y hay alimentos. Sacándote de encima los productos o haciendo de tu casa un hogar libre de productos, ya te ganaste un montón de salud. Digo, el yogur que comes, si se lo compras una marca y estás teniendo un producto que seguramente en este país no existe el yogur de verdad. Entonces, hay que prepararlo uno mismo. Vos te lo preparás, hay yogur de coco, por ejemplo, hay yogures diversos. La diversidad también está en eso, hay un montón de posibilidades allá afuera cuando dejamos el supermercado. Pero lo primero es hacer eso, es decir, bueno, no compro más productos, compro alimentos, hago mi casa un hogar libre de productos y después el mundo es el mundo, digo, mi hijo sale al mundo y come, de hecho come 5 veces por día afuera cada vez más para hacerme la contra. Pero bueno, por lo menos saber que en la casa entran los alimentos, no entran los productos. ¿Qué pasa? Está decretando el final, empieza a gritar. Igual quiero también decir que hay ante las dudas y porque estamos yo creo que no hace falta tener expertos para comer y que no hace falta que la alimentación tiene que ser un hecho mucho más íntimo y mucho más sano también desde no estar buscando todo el tiempo como casi la comida como si fuera una fórmula, ¿no? Pero igual, como estamos muy variados y hay un montón de ideas cruzadas, hay un montón de buenísimos profesionales allá afuera que pueden ayudar y que pueden dar recetas humanas y adecuadas a las personas.